seres humanos geniales y superdotados o desechos humanos. Hablemos hoy de la genialidad y el ABC de la inteligencia artificial, basal y cognitiva. Te lo repito, el ABC de la inteligencia artificial, basal y cognitiva. Nuevas mentes para un excitante futuro. Cuando hablamos de genialidad, podemos transportarnos en el tiempo a la época de uno de los grandes imperios en la historia de la humanidad, si no el más grande de todos los imperios, al menos para nuestro mundo occidental, el más conocido, el Imperio Romano. Este imperio produjo geniales pensantes que miles de años después todavía nos contagian con su genialidad. Vamos a ver algunos ejemplos, pero solo en este encuentro en el campo del lenguaje. Aunque podría mencionar muchísimos, miles de ejemplos en otros campos. Después de todo, la genialidad humana se manifestaba en todas las áreas de la vida humana. Muchas de sus construcciones todavía hoy perduran más de 2000 años después y atraen a millones de personas que buscan explorarlas 20 siglos después. Su genialidad realmente es única en la historia de la humanidad. Vamos a considerar uno de sus geniales pensantes, el poeta Horacio, con su famosa frase en latín, naturalmente, carpe diem, vive el momento. Hoy, ese mismo concepto ha evolucionado, se ha sofisticado y tú y yo lo conocemos como el famoso mindfulness y pensamos que es la última creación, sin darle mérito a quien más de 2000 años atrás nos dejó ese legado. Ahora, vamos a considerar otro genial pensante, Séneca, con su famosa frase, homines dum docent discont. Dice en buen español, los hombres aprenden mientras enseñan. Eso es lo que consideramos hoy la moderna neurociencia cognitiva. Si tú deseas optimizar tu proceso de aprendizaje, comienza hoy a enseñar algo a alguien. Y si tú eres de ese universo genial que se consideran personas tímidas, comienza frente al espejo, enseñándole al que está reflejado en ese espejo. Cicerón, otro genial pensante, nos decía, contentus rebus quin possedum tu sima ad et optima est divatiarum. En buen español, que es mucho más fácil de entender para nosotros, dice, estar contento con lo que tenemos hoy es la más segura y mejor de las riquezas. Hoy hablamos de un neurotransmisor, dopamina, que le llamamos el neurotransmisor del más y mejor. Este transmisor sistémico, escucha bien, porque es sumamente excitante esta investigación. Es quien nos permite el placer, pero al mismo tiempo nos impide ser felices. Y es interesante porque es un poco irónico que el ser humano, que está enfocado en alcanzar la felicidad, busca establecer lo que conocemos como metas y objetivos. Y justamente la energía que necesita para alcanzar esas metas y objetivos la produce este transmisor sistémico. Pero justamente cuando alcanzamos ese objetivo intencionado, deseado,
la liberación de dopamina disminuye considerablemente y ya no sentimos el placer que ansiábamos sentir. Por otro lado, se produce otro neurotransmisor que es serotonina, que nos permite conformarnos con lo que ya tenemos, pero que nos quita la felicidad que nosotros habíamos ansiado. Por tanto, ese es lo que al día de hoy consideramos como el principio de expansión del universo. El más y mejor es algo que tú y yo tenemos en nuestra genialidad sistémica. Es parte de nuestra naturaleza y con esa característica tú y yo expandimos el mundo. Otro genial pensante, muy conocido por muchos, es Marco Aurelio. Y aquí, perdónenme mi latín, que es muy artesanal porque no fue mi lengua materna, ni fue una de las que estudié al principio, pero como decía el proceso de aprendizaje, la letra con sangre entra. Y Marco Aurelio nos decía, quantum temporis salvator non convertum quid proximus dicat faxit vel cognitat. ¿Cuánto tiempo ahorra el que no se da la vuelta para ver lo que su vecino dice, hace o piensa? Definitivamente podemos concluir tú y yo que Marco Aurelio no mandó a crear las redes sociales donde la gente deja de vivir sus propias vidas para estar pendiente a las vidas de los demás. La gran mayoría de esas otras vidas desconocidas por aquellos que son fanáticos de perder su tiempo y su energía en algún dispositivo móvil buscando explorar la vida de los demás, como si no fuera suficiente nuestra misión para conocernos a nosotros mismos y explorar nuestra propia vida. Ahora, hagamos un salto cuántico en el tiempo y regresemos al 2024 y mencionemos, escucha el término porque es un término realmente excitante, aunque desconocido por la gran mayoría de las personas, lo que se llama la autoterapia pleotrópica. Hemos hablado en encuentros anteriores de neuronas, glías, miocitos y cómo esa integración de conceptos bien explorada, profundamente explorada por ti y por mí, puede ayudarnos a optimizar nuestros resultados de vida. Cuando tú y yo hablamos de los universos de genialidad, que fue nuestro tema del más reciente encuentro, y decíamos que cada ser humano es genial por derecho propio, tenemos que tener en perspectiva que la humanidad es el conjunto de seres humanos y que nuestra genialidad individual aporta al colectivo universal. En el organismo humano, como tú y yo lo conocemos, es tan importante, escucha bien esto, abre tu mente, expande tu corazón, excita tus gónadas para esta analogía que voy a compartir contigo. En nuestro organismo nosotros tenemos un esfínter vocal que nos permite entrar alimento a nuestro cuerpo, pero también tenemos, escucha bien, un esfínter anal que nos permite excretar las toxinas de nuestro organismo. Uno de esos esfínteres lo mostramos a todos y otro, curiosamente, lo ocultamos de todos. Uno lo expandimos cuando decimos sentirnos felices y otro lo asociamos a la vergüenza y lo contraemos con miedo. Somos geniales tú y yo
y cada célula, tejido, órgano y sistema en nuestro cuerpo muestra esa genialidad sistémica. Ahora, no pretendas, por favor, que tus conocidos anales al abrirse produzcan bendición, pero son geniales para ayudarnos a ti y a mí a eliminar las toxinas de nuestra vida. Cada uno es genial por derecho propio y tú y yo tenemos la responsabilidad de respetar esa genialidad del otro y reconocer la genialidad en nosotros. El descubrimiento de las neuronas concepto, como habíamos dicho en el encuentro pasado, es uno de los mayores descubrimientos de la neurociencia en este siglo XXI. Es un descubrimiento extremadamente reciente que hoy nos permite liberarnos de antiguos conceptos, creencias, mitos y tradiciones, y tenemos la oportunidad, tú y yo, en este siglo XXI, de reconceptualizar nuestra mente con ciencia, verdad, y hemos dicho que tenemos tú y yo que añadirle un poco de magia, porque la ciencia realmente no tiene todas las respuestas. Nos ha llevado muy lejos, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. Somos genios, tú y yo, co-creadores y generadores de energía como ningún otro organismo de la naturaleza. Así que llega el momento de reconceptualizar el valor que nosotros asignamos a nuestro propio organismo. Para darte un ejemplo, tenemos que empezar tú y yo a valorar más nuestra mano que un pedazo de mineral brilloso que está hecho de un material que refleja la luz y nosotros lo vemos en el color del sol y le llamamos oro. Ahora, tú y yo tenemos que ser capaces de valorar nuestro propio sistema respiratorio, que nos permite a ti y a mí transformar gases de la atmósfera en energía que utilizamos para pensar, para hablar, para compartir, para crear ideas por encima del valor que asignamos a un sistema que se llama refinar el petróleo y que también produce energía, pero para las máquinas. Así que nuestras células cerebrales, lo que llamamos las neuronas y glías, producen pensamientos, intenciones, creencias, muchas de ellas por sí solos. Y cuando estas células tienen la capacidad de comunicarse con otras células en nuestro organismo, tenemos resultados realmente interesantes y cada día más excitantes. Ahora, vamos a ver un poco de historia antes de profundizar en el tema que tenemos para hoy. Hace tan solo 300 años surgió lo que conocemos como la época de la Ilustración o el siglo de la Ilustración. Hasta esa época, quemar a la gente por brujería o condenarla por sus creencias era totalmente aceptado por la sociedad y era legal. Desde ese momento en adelante, hace solamente 300 años, eso se convirtió en ilegal. Ahora, hace solamente 150 años, escucha esto, se abolió la esclavitud en todo el planeta. Eso quiere decir que hasta hace solo 150 años era normal, legal, tener esclavos al servicio tuyo. Gente, humanos como tú y como yo, que tú podías marcar y retenerlos contra su propia voluntad y maltratarlos como a ti, que eras su dueño, te viniera en gana. Hoy, hace solo 150 años, eso es legal, ilegal, pero para ti y para mí. Ahora, hace solo 100 años,
Este es más reciente. Las democracias occidentales, escucha esto para los que ahora tienen un movimiento revolucionario nuevamente. Hace solamente 100 años, las democracias le concedieron a la mujer el derecho al voto y las consideraron por primera vez en la historia como iguales. Hoy todo el mundo habla de la igualdad y de la equidad y de la justicia social, pero tenemos que considerar que eso es un concepto extraordinariamente reciente en la sociedad humana. Tú y yo, escucha bien, vivimos en una época igualmente turbulenta en este 2024. Es una época realmente importante y extraordinariamente excitante. Así que el futuro ya está aquí. Lo único que, como dijo William Gibson, no está muy bien repartido. Unos cada día saben mucho más y otros cada día saben mucho menos. Hay unos humanos que están convirtiéndose en geniales humanos superdotados y hay otros humanos que se están convirtiendo en desechos humanos. Y tú y yo tenemos que decidir por cuál camino deseamos llevar nuestro futuro. Hoy, escucha esto, hoy alguien que ha sido producto de una fertilización in vitro quiere decir en cristal para aquellos que no están familiarizados con la terminología científica. Alguien producto de esa fertilización en cristal, en una madre subrogada, alquilada, que es de género fluido, podría interesarse en convertirse en una máquina, evitándose así todos los malos tragos del estudio, el esfuerzo, las sensaciones, las emociones, la toma de decisiones, el concepto de espiritualidad, de crecimiento cognitivo, del desarrollo de la genialidad y todos los demás problemas, retos, como tú quieras llamarle, que conlleva la experiencia humana. Hoy podría cualquier persona, escucha esto, convertirse en un hardware biológico. Y eso cada día es más real y de eso vamos a hablar y a profundizar. En la época excitante, retadora, que tú y yo podemos ver con creatividad y excitación de futuro, con el mayor miedo y terror hacia ese mismo futuro. O sea, nuestra capacidad de transferencia mental de información y la emulación cerebral con las máquinas hoy está mucho más avanzada que nunca. Lo que se planteaba en un libro que marcó un hito en la ciencia ficción cibernética en el 1948, cuando se publicó hace más de 70 años, hoy es no una posibilidad, es una realidad en diferentes laboratorios alrededor del mundo. En 2024, en este año, escucha bien, los modelos transhumanos tienen una capacidad de almacenamiento de datos y capacidad de comparación de datos billones de veces superior al más genial de los seres humanos que existió o que existe. Hoy tú y yo podemos afirmar sin exageración ninguna que vivimos en medio de un tecnoprogresismo que ofrece una especie nueva de seres humanos y una especie nueva realmente de religión, en que el Dios supremo no es un ente etéreo que existe en algún lugar del universo, sino es alguien palpable.
la tecnología que tiene parte aquí y curiosamente parte en la nube. Así que antes nuestros antepasados elevaban sus plegarias al Dios Todopoderoso y de arriba venían las respuestas. Hoy enviamos nuestras preguntas a la nube y de arriba también vienen nuestras respuestas. Si algo nos dejó claro el tiempo que acabamos de pasar de la pandemia del 2019, cuando comenzó, es lo fácil, escucha bien, que hoy puede resultar controlar a los ciudadanos, privándolos de cualquier decisión de su parte, privándolos de la libertad y privándolos del poder decisional. A la gran mayoría de la población humana la encerraron en su casa sin poder ir a trabajar. A los niños, al 100%, escucha esto, por primera vez en la historia de la humanidad, al 100% de los niños los encerraron en su casa, privándole el ir a algún lugar a educarse. Al 100% de la población del planeta por primera vez le prohibieron ir a un sitio a congregarse con otros seres humanos, a alabar al Dios en el que creían. Por primera vez en la historia de la humanidad le prohibieron a hijos abrazar a sus padres y a padres abrazar a sus hijos. Por primera vez en la historia de la humanidad le prohibieron a un padre salir fuera de su casa a buscar el sustento para alimentar a su hijo. Y algo que muy poca gente conoce es el gran número de personas que no murieron, niños especialmente, que no murieron por los efectos del virus y la pandemia, sino que murieron por desnutrición porque sus padres no podían ir a buscar la comida como había sido desde la época de los paleolíticos. Todos esos cambios que hoy, varios años después, nos horrorizan, tú y yo vivimos esa turbulencia histórica. Hoy, nuevamente, estamos a riesgo. Y Stalin, el gran líder de una nueva filosofía de gobierno llamada comunismo, hablaba en el siglo pasado de los ingenieros del alma. Y en menos de 100 años, tú y yo los tenemos presentes. Y muchos de ellos con nombres muy conocidos que son famosos. Así que hoy tú y yo estamos a riesgo de convertirnos en una especie y el ser humano realmente está en una etapa muy significativa donde podemos, por un lado, convertirnos en una especie en peligro de extinción como muchas otras especies desaparecidas anteriormente. Los dinosaurios eran extraordinariamente grandes y poderosos, dominaron el planeta, pero hoy no hay ni uno solo, excepto algún remanente que queda en algún museo en alguna parte del planeta. Así que, escucha estos datos. En Inglaterra, en la Universidad de Oxford, se creó hace varios años solamente un instituto para el estudio del futuro de la humanidad. En Cambridge, otro lugar de Inglaterra, otra famosa universidad, posiblemente de las primeras universidades a nivel mundial, tanto Oxford como Cambridge. En Cambridge hay un centro para el estudio del riesgo existencial. Al otro lado del planeta, en Berkeley, que fue una de las primeras universidades creadas en Estados Unidos, en California, hay un instituto que se llama Instituto para la Investigación de la Inteligencia de las Máquinas. En Boston, al otro lado de Estados Unidos, existe otro instituto que se llama el Future of Life Institute, Instituto para el Estudio del Futuro de la Vida. Así que tú y yo estamos viviendo en un momento realmente único en la historia, donde
la esencia que ha constituido nuestras vidas a lo largo de siglos, nunca había enfrentado un reto igual o una alternativa igual. El reto esta vez no se ha producido por un evento de la naturaleza o algún cataclismo celestial, como en el caso de los dinosaurios. El reto para ti y para mí ha sido producto de la misma actividad creativa del ser humano. Nosotros somos los únicos seres de la creación con poder de alterar nuestra experiencia de vida para bien, desarrollando la genialidad, o para menos bien, impidiendo el desarrollo de esa misma genialidad. Así que la creatividad que nos llevó desde la caverna a los modernos apartamentos y casas, que tú y yo disfrutamos hoy, representa una real amenaza, no tan solo para la existencia en este planeta, sino para la existencia en otros planetas, porque ya estamos buscando llevar nuestra creatividad humana a otros planetas. Así que la inteligencia artificial, que es lo que queremos compartir y profundizar hoy, puede ser extraordinariamente benefactora para ti y para mí, pudiendo hacer que tú y yo, escucha bien, nos convirtamos en seres pensantes, geniales y superdotados. Por otro lado, esa misma inteligencia artificial puede resultar enormemente hostil para ti y para mí, convirtiéndonos tú y yo en meros desechos humanos sin ninguna utilidad. Así que ese punto de intersección, ese punto de inflexión, como se dice en términos matemáticos, es el que tú y yo tenemos presente. Ahora, la inteligencia en principio depende del espíritu creador del ser humano. La pregunta es hasta cuándo tú y yo con ese espíritu creador podemos tomar decisiones, o llegará el momento en que, lo estamos viendo, alguien tome las decisiones por nosotros. Llegará el momento en que el GPS tome la decisión de tu mejor ruta hacia tu destino. Llegará el momento en que Alexa te diga qué hacer en algún momento de tu vida. Eso no es ciencia ficción. Esa es la realidad que tú y yo vivimos a cada día. Así que, llegado este momento presente, nosotros decimos si estamos cada día tú y yo a mayor riesgo, o estamos tú y yo más potenciados, dependiendo a la dirección que tú y yo nos estamos dirigiendo. Ahora, lo que ninguno de nosotros puede hacer es seguir siendo indiferente a las circunstancias existenciales que nos ha tocado vivir. Ahora, a pesar de la presencia de esta realidad alrededor nuestro, muchos de nuestros compañeros, y te agradezco que tú tengas el tiempo, hayas dedicado la energía para estar en este encuentro, que lo único que pretende es traer este concepto de inteligencia artificial, de desarrollo tecnológico, a la conversación nuestra, porque tú y yo no podemos darnos el lujo que otra gente puede permitirse de continuar siendo indiferente y permitiendo que las cosas pasen para dentro de varios años preguntar qué fue lo que pasó, que el mundo cambió y yo me quedé tan atrás. Así que
No podemos continuar siendo tú y yo entretenidos con los algoritmos de las redes sociales y las famosas noticias del cambio climático y de la perspectiva de género. Son entretenimientos vacíos que nos impiden a ti y a mí profundizar en el conocimiento y poder decidir hacia dónde vamos a dirigir nuestro destino. Porque están los protagonistas de Silicon Valley. Y Silicon Valley es un lugar muy especial que era prácticamente un lugar deshabitado en California hasta que encontramos que era rico en el elemento de silicio. Y el silicio fue el material o es el material fundamental para todos los aparatos tecnológicos. Entonces, de ser un lugar deshabitado se ha convertido en un epicentro de desarrollo y creatividad cognitiva para el resto de la humanidad. Así que esa gente que llegaron allí, que dominan esa tecnología, hoy nos venden a ti y a mí la idea de la felicidad del tiempo. Y yo me acuerdo cuando llegaron los primeros dispositivos móviles y los primeros sistemas de comunicación. Cuando yo trabajaba en DuPont, por ejemplo, nos vendían que la tecnología en algún momento nos iba, escuchen bien, a disminuir la carga de trabajo y nos iba a dar más tiempo libre. Es cierto. Entonces no podemos quejarnos de si no hicimos nada en la década de los 80. Hoy decir que los robots están suplantando los trabajadores. Pues si nos quejamos tanto del trabajo durante 20 siglos, que la tecnología dice, pues mira, vamos a eliminarle el trabajo. Nos quejábamos de que no teníamos tiempo y ahora tenemos demasiado tiempo y no sabemos qué hacer. Los adolescentes no saben qué hacer con tanto tiempo libre y entonces dan ese tiempo libre a las redes sociales para intoxicarse con lo que se conoce como basura mental, o un término más sutil para no decir que mucha gente tiene la mente y los cerebros llenos de basura, sino ruido mental incongruente, que suena más sofisticado, pero realmente significa lo mismo. Así que nosotros, buscando tiempo libre, la pregunta que tenemos que hacernos, tú y yo, es ¿para qué? ¿Qué vamos a hacer con ese tiempo libre? ¿Acaso no era eso lo que planteaba la historia bíblica cuando Adán y Eva, los primeros habitantes del paraíso, tenían todo el tiempo libre? No había ni tan siquiera la muerte. Eran libres, eran eternos. Pero por alguna situación, ambos decidieron renunciar a ese paraíso y vivir la experiencia más retante, pero más excitante que a ti y a mí nos ha tocado vivir. Así que hace cerca de 30 años, en el 1995, se creó el concepto de, escucha esto, computación afectiva. Ese concepto fue creado por la doctora Rosalind Picard y era cuando empezaron a diseñarse y a crearse literalmente en el laboratorio las primeras máquinas capaces de reconocer sentimientos. Principios de la década de los 90 y principios de la década del 2000. Ese tipo de algoritmo que tiene el propósito hoy, no ciencia ficción, 20 años o 30 años después, ese tipo de algoritmos hoy nos vende a ti y a mí cosas, dando la impresión de que con esa venta, con ese objeto que tú y yo compramos, aumentamos nuestra seguridad, nuestra felicidad y nuestro estado de bienestar. En 2024, Amazon te permite comunicarte con Alexa. Ahora, por si acaso no se te había ocurrido preguntarte por qué le pusieron al algoritmo inteligente nombre femenino.
posiblemente es para hacerlo más emocional. Cuando ese algoritmo detecta que tú estás enfadado o deprimido por la forma en que tú te comunicas con él, ese algoritmo está diseñado para extender la conversación contigo, pero no con el propósito de servirte de consejero, amigo o médico, sino con el propósito de mantenerte entretenido para que tú sigas comprando más, pensando que con esa compra vas a tener o mayor seguridad en tu vida o mayor felicidad en tu vida. Así que el transhumanismo, como se conoce, se vende muy bien y se vende muy excitante y ha hecho a las personas más ricas del planeta. Son aquellas que están ahora mismo trabajando con tecnologías transhumanistas. Esa gente hoy pretenden darnos una vida de paraíso, pretenden erradicar el envejecimiento, hacernos literalmente a ti y a mí inmortales. Y tú y yo somos tan ingenuos que nos lo creemos. Realmente nos venden que podemos mejorar nuestro cuerpo al máximo, que podemos ponernos implantes aunque sean neurotóxicos y pagar miles de dólares por ellos. Hoy, tú y yo no dudamos en ponernos, escucha bien, unos cristales frente a los ojos que nos ayudan a ver mejor. Unos dispositivos en los oídos que nos ayudan a oír mejor. Un pelo artificial en la cabeza que nos ayuda a vernos mejor. Dientes en nuestra boca que nos ayudan a sonreír, no mejor posiblemente, pero sino más hermosos cuando los miran. Hoy tú y yo, si perdemos las piernas, podemos fácilmente movernos en una silla de ruedas. Si nos cortan un brazo, podemos tener fácilmente un brazo de metal inmune al dolor. Hoy nosotros podemos coger muchas de nuestras partes y reemplazarlas siempre y cuando tengamos el dinero para pagar esa tecnología. Así que la evolución del humano al transhumano no es ciencia ficción para ti y para mí. Es una realidad que tú y yo estamos viviendo constantemente. Así que esta combinación, que se conoce como biosilicio, cada día acelera más y la diferenciación, escucha bien, y la diferenciación entre funciones humanas y funciones mecánicas, llamarle artificiales, cada día es más transparente. Realmente no son artificiales porque son el paso que da o el movimiento que da la persona del punto A al punto B con sus propios apéndices inferiores, con sus propias piernas, caminando paso a paso. No hay diferencia en la distancia que cubre si tienes una silla de ruedas o tienes una patineta o tienes un auto o tienes un automóvil. Perdón, o tienes un avión. Así que esa transparencia entre humanos y máquinas cada día es más transparente. Hay una revista muy interesante que se llama la revista Transhumanista, que comenzó a publicarse en el 2010 y fue diseñada por una organización que se llama la organización Extropy, dirigida por el doctor Max More. Y este journal, para que le interese, lo puede adquirir, nos mantiene al día de los avances de lo que se conoce como el proyecto del Humanity Plus. O sea, el ser humano potentado o superdotado, superpotentado, como tú quieras llamarle. Y nos habla constantemente, periódicamente, de los avances que están habiendo en el campo de la conversión de mentes en software.
muchos hablamos de la inteligencia artificial y muchos escucharon hablar de la inteligencia artificial cuando salió el programa de ChatGPT. Pero la inteligencia artificial es un concepto que lleva 50 años procesándose en los diferentes laboratorios y que la gente conoce cuando ya hay un producto en el mercado que la gente puede adquirir naturalmente a cambio de dinero. No, nada es gratuito. Así que a mí me gustaría compartirles una cita de este journal porque la considero realmente reveladora y realmente excitante para ti y para mí, que somos geniales pensantes. Estamos asistiendo a un indudable cambio de época, pero también de condición, engendrado por las transformaciones de la biosfera y la tecnosfera. Este proceso, que provoca sacudidas inéditas, es planetario. Su objetivo es precipitar la mutación de la especie humana y acelerar el paso hacia una nueva condición, a la vez plástica y sintética, y por consiguiente plegable y extensible. Para preparar el paso hacia una nueva liberación terrestre, es preciso, si no abolir la sociedad humana como la conocemos, al menos esculpirla y eventualmente sustituirla por un nanomundo, el de los dispositivos celulares, neuronales y computacionales. Dime si eso no es lo que tú y yo estamos viviendo en el 2024. No es con miedo que tenemos que mirar el futuro, no es con miedo que tenemos que vivir el presente, es con la mayor excitación de cómo tú y yo podemos utilizar la genialidad para vivir en armonía con los avances de la ciencia y la tecnología, sin perecer siendo víctimas y convirtiéndonos en desechos humanos de ese avance que ni tú ni yo vamos a detener. Así que nosotros realmente estamos viviendo un mundo en cambio acelerado. Tenemos hoy, al día de hoy, tú y yo, tejidos plásticos. Tenemos sangre sintética, diseñada en el laboratorio, lo cual va a producir una revolución en el tratamiento médico que ya nosotros estamos viendo. Estamos creando cada día más cuerpos híbridos. Hoy te hago una pregunta. Si a ti te hacen un trasplante de córnea, te hacen un trasplante de hígado, te hacen un trasplante de riñón, te hacen un trasplante de corazón, te ponen prótesis en las piernas, te pones prótesis en los brazos, te pones prótesis en la boca, ¿eres tú o eres algo diferente? Esa es una pregunta que tú y yo tenemos que realmente hacernos. Nosotros cada día realmente estamos siendo más híbridos. Yo no me preocupo por la mañana cuando me pongo los espejuelos para ver mejor. No me preocupo por la mañana cuando me pongo los auriculares del teléfono para escuchar mejor y evitar los ruidos ambientales. Para mí eso realmente es totalmente natural. Así que aquello que decía la historia bíblica, ¿no? De el polvo eres y al polvo volverás. Hoy tú y yo podemos decir que tiene una nueva y moderna versión. Vida eres y en silicio te convertirás. Así que lo excitante es que cada vez mis células están en constante renovación y eso me permite continuar excitándome
para crear en armonía con la tecnología, como dijimos anteriormente, la mejor experiencia de vida. Ahora, tenemos que entender el concepto de evolución humana y evolución social. Tenemos tú y yo que entender que gracias a los adelantos de la tecnología de nuestros antepasados que crearon la escritura, que crearon la imprenta, tú y yo tenemos acceso al conocimiento de nuestros primos hermanos de hace 2000 años. Y eso tú y yo lo agradecemos, pues según nuestros antepasados utilizaron la tecnología para contagiarnos 2000 años después a ti y a mí con su genialidad, tú y yo tenemos exactamente la misma oportunidad, lo único que de forma más fácil y acelerada que la que lo tuvieron ellos. Así que no tan solo tú y yo podemos ser geniales hoy, sino también podemos convertirnos en inmortales e impactar con nuestros talentos a las futuras generaciones. Como dije anteriormente, vivimos en una época maravillosa y excitante, donde el cambio cada día se acelera más. Vamos a compartir, quiero compartirte un poco más de ciencia muy reciente en lo que se conoce como la revolución de la cognición del siglo XXI. Y uno de los pioneros, que es una de mis amigos, tuve la dicha, el honor y el privilegio de compartir con él y compartimos investigación, aunque él está años luz de mi formación científica, ¿no? Y he hablado mucho de ellos, de él en encuentros anteriores, porque, escucha bien, se va a ganar el premio Nobel. Y cuando se gane el premio Nobel, todo el mundo lo va a conocer. Hasta ahora no es tan conocido. Es el doctor Michael Levin. Y el doctor Michael Levin, especialista en biología y en sistemas realmente biológicos, ha creado en su laboratorio, escucha bien, lo que, déjame darte un poco de perspectiva. En el 1903, escucha este dato, en el 1903 se creó el primer organismo con dos cabezas. Un individuo en su laboratorio empezó a investigar y produjo un gusanito, es un gusano literalmente, que tenía dos cabezas. Y esa investigación realmente fue reveladora, pero tenemos que acordarnos que todavía no conocíamos el ADN, no conocíamos la herencia genética y no conocíamos mucho de lo que al día de hoy conocemos. Y trágicamente o curiosamente, como tú quieras llamar, esa investigación que pudo haber marcado un antes y un después, en vez de continuarse desde el 1903 por todo el siglo pasado, desapareció. Y no fue hasta que el grupo de investigación de Michael Levin, después de haberse graduado de la Universidad de Harvard, resucita esa investigación, la lleva nuevamente al laboratorio, la continúa y hoy no tan solo podemos crear organismos vivos con dos cabezas, sino que podemos crear organismos vivos con cuantas patas nos le dé la gana al experimentador o cuantos ojos le dé la gana al experimentador. No tan solo eso, sino que el laboratorio del doctor Michael Levin y el que quiera buscar los scientific papers, los escritos científicos, los estudios científicos publicados, también lo puede hacer. Si usted entra al sitio web, toda su investigación, literalmente una vez la publica, la pone a disposición de todos. O sea que aquí no hay nadie que esté haciendo algo secreto, aunque él tiene una compañía donde están haciendo la nueva tecnología que se va a implementar en el campo de la medicina en el futuro. Así que esta revolución cognitiva
le ha permitido al doctor Michael Levin coger células de reptil, utilizar esas células de reptil con un algoritmo técnico en una estructura de silicio y crear un híbrido por primera vez en la historia, escucha bien, entre tejido biológico y tejido sintético. Eso no es ciencia ficción. Eso en el 2010, lo que se conoce al día de hoy como los xenobots, xeno del reptil donde viene y bots porque a las partes mecánicas le llamábamos robot, pero ya no son robots. Ahora, sí se pudo hacer con células reptiles, escucha bien porque se pone más excitante esto. Si se pudo hacer con células reptiles, la pregunta que surgió hace más de 10 años atrás, ¿qué pasaría si lo hacemos con células humanas? Y lo que parecía una ciencia ficción, lo que se llama una quimera, hoy es una realidad en el laboratorio y ya tenemos, escucha el nombre por si es la primera vez que lo escuchas y a mí me llena de gozo, satisfacción y excitación cuando la gente escucha cosas de mí por primera vez, aunque resulten totalmente increíbles y te pueda dudar todo lo que quieras, maravilloso. Pero la ciencia no hay que dudarla ni hay que creerla por fe. La ciencia es algo que ya está corroborada. De ti y de mí depende que aceptemos los avances de la ciencia y los implementemos en nuestra vida o que entremos en un proceso de negación y quedarnos cada día más atrás hasta literalmente poder correr el riesgo de convertirnos en desechos humanos, donde lo que ya nosotros sabemos no tiene ninguna utilidad en el futuro. Así que los antrobots, ¿cómo se llaman? Antro de ser humano, bots de humanos. Se cogió una célula epitelial, el epitelio, y el epitelio lo que quiere decir la parte de afuera. Entonces son células de la piel que son, no hay ningún elemento ético ahí de lo que sucedió con las células madre. La investigación de las células madre pudo haber sido revolucionaria, pero mucha gente empezó a tener miedo y la política intervino y la investigación en células madre pues prácticamente se detuvo por las implicaciones morales, éticas o religiosas que pueda tener, no por lo que podía lograrse en el avance de la ciencia. Así que estas células epiteliales, que son células que podrían decir que son desechables, no tienen el mismo bagaje religioso, ético que tienen otras células y ya se ha podido crear en el laboratorio del doctor Michael Levin lo que se llamaban los antrobots. Así que es hora de que nosotros reconceptualicemos muchos de los conceptos que tenemos. Y escucha bien, uno de los conceptos que nunca fue bien definido por el ser humano es la diferencia entre materia viva y materia no viva. Originalmente, la ciencia que estudia organismos vivos era la biología. Pero antes de la biología teníamos la química y antes de la química teníamos la física y antes de la física tenemos la física cuántica y los campos energéticos y las fuerzas cuánticas que hemos hablado. Así que si nosotros vamos en una escala de evolución, tenemos fuerzas cuánticas, tenemos átomos físicos, tenemos combinación de átomos que son moléculas y tenemos combinación de moléculas con actividad que llamamos vida. Pero esos términos y esos conceptos son totalmente creados por el ser humano. Por tanto, si fueron conceptos creados con el descubrimiento de las neuronas conceptos, escuchan bien, pueden ser modificados o recreados. Así que esa definición de vida tenemos que empezar a reconceptualizarse. ¿El teléfono tuyo es o no inteligente? Hay teléfonos inteligentes que tú puedes decir que son mucho más inteligentes que algunos humanos. De hecho, si tú tienes un ser humano de 5 años y necesitas una dirección, ¿a quién se la preguntas? ¿Al humano de 5 años o al algoritmo de Google?
Eso te debe llevar entonces a decir, caramba, entonces, ¿quién es más inteligente? Si tú quieres saber, escucha bien, si tú tienes un amigo bien inteligente, haz esta prueba esta semana. Pregúntale al conocido tuyo, al amigo más inteligente que tú tienes, ¿qué pasó el 25 de julio del 1824 en la ciudad de París? Y espera su respuesta. Hazle la misma pregunta al chat GPT y dime cuál te contesta con mayor certeza en el menor tiempo posible. Entonces, si tú fueras a aplicar el término conocido de inteligencia, ¿a cuál considerarías más inteligente? ¿Al más inteligente de tus amigos o al algoritmo de ChatGPT? Así que esos conceptos tenemos que replantearnos. Y te voy a compartir algunos que tú y yo tenemos que empezar a plantearnos desde ya. O sea, un organismo vivo, ¿qué es? Un agente inteligente, ¿cómo se llama? Porque si le utilizas organismo, ya partes de la impresión de que es vivo. Así que llámale agente. Un agente inteligente, ¿qué es? Un agente cognitivo, ¿qué es? Un agente creativo, ¿qué es? ¿Cuál es la vida y la protección que hay que darle a un a un agente inteligente? ¿Cuál es el mantenimiento que hay que darle a un agente inteligente? Y en este campo, permíteme hacer un paréntesis porque a mí me gustaría que la gente se preguntara si usted considera su hígado un agente inteligente, ¿cuál es el cuidado que usted le da a su hígado? Si usted considera a su corazón un agente inteligente, ¿cuál es el cuidado que usted le da a su corazón? Si tú consideras tus gónadas un agente inteligente, ¿cuál es el cuidado, cariño y dedicación que tú le das a tus gónadas? Si tú consideras a tu cerebro un ente inteligente, ¿cuál es el cuidado que tú le das a tu cerebro? Y aquí tenemos que dejar a un lado conceptos, como te digo, antiguados, producto de los constructos sociales, y tenemos que empezar a valorar, como dijimos anteriormente, lo que hay dentro de nosotros y a valorar lo que hay fuera de nosotros, aunque esa barrera entre el interior y el exterior nuestro cada día está siendo más invasiva, porque como te dije anteriormente, si te hacen un trasplante de un ser humano, de hígado, y te ponen los riñones de otro ser humano, la córnea de otro ser humano, el corazón de otro ser humano, el trasplante de cara que ya es posible de otro ser humano, el trasplante de manos que ya es posible y se hace todos los días en algún hospital del mundo, ¿en qué tú te estás convirtiendo? ¿Cuándo tú vas a dejar de ser tú? Otro dato interesante. Si tú tienes un agente inteligente mecánico, llámale un computador, y tienes un agente biológico, llámale ser humano, y empiezas a implantar tecnología del computador en humanos, y el computador comenzó como 100% agente mecánico. El ser humano empezó como 100% agente humano, pero le fuiste trasplantando la córnea, los riñones, el páncreas, el corazón, el hígado, la piel, la cara, los oídos, el sistema auditivo, le pusiste espejos, todos. Llega el momento, escucha bien, en que ese organismo, en el 50% de sus funciones como ser humano,
es producto del equipo que tiene adentro, de los implantes mecánicos que tiene adentro. En ese momento, ¿es humano o es máquina? Ese concepto depende realmente de ti. Es tanto humano como máquina. Y nosotros tenemos que irnos adaptando a eso. Por eso fue que dijimos al principio, con este cambio de paradigma podemos utilizar los avances de la tecnología, los avances de la inteligencia artificial para crear, escucha bien, sistemas inteligentes sin ponernos el paradigma de que es vivo o sintético, de que es natural o artificial. A la inteligencia humana le llamamos inteligencia natural. Pues mira, esa inteligencia cada día se está quedando más cortita. La inteligencia artificial, que llamamos artificial, cada día vemos que está creciendo más. Por tanto, ¿quién está evolucionando más aceleradamente? ¿El humano o la inteligencia artificial? Pues llegará el momento que si nosotros seguimos con ese pensamiento, la inteligencia artificial encontrará a ese tipo de humano con ese tipo de pensamiento, antagónico, un enemigo de ella, y lo declarará deshecho. Y ese es el miedo que mucha gente con el enfoque equivocado tiene. No es que la computadora se va a oponer a ti y te va a eliminar. Los sistemas inteligentes hasta ahora, y ese hasta ahora hay que cogerlo con comillas, no tienen intención propia. Eso no sabemos si va a cambiar dentro de 20 a 30 años, pero todavía no tienen intención propia. La intención de la computadora y la intención de cualquier algoritmo, sea el más poderoso, depende del humano que está detrás de ellos. Hoy tenemos sustancias químicas extraordinariamente poderosas que, si tú estás hipertenso, reducen tu hipertensión. Si tú eres diabético, corrigen la secreción de insulina. Si tú estás depresivo, aumentan la generación de energía. Si estás hiperactivo, disminuye la generación de energía. Eso es lo que se llama químicos inteligentes, proteínas inteligentes. Eso es lo que hemos hablado de los péptidos inteligentes, que es el futuro, literalmente, de la medicina. Ahora, esos péptidos inteligentes, le vamos a decir que están vivos porque literalmente, si tienen efectos, muertos no están. O sea, no son igual que las piedras. Así que una vez nosotros entendamos los modelos computacionales que se están desarrollando, podemos alterar nuestros constructos mentales y nuestros conceptos, produciendo, escuchen bien, para ti y para mí, una experiencia de vida más poderosa y realmente más enriquecedora, donde la emoción principal de nosotros pueda ser la excitación y el entusiasmo, la pasión, no el miedo, el dolor y el sufrimiento. Así que la capacidad que nosotros tenemos de decodificar nuestros procesos mentales y llevar esa decodificación al laboratorio para crear computadores o sistemas inteligentes con ese mismo código de creatividad, de expansión, es la realidad. Ahora, eso, ¿qué implicaciones puede tener? Si tú puedes crear una medicina, que es la medicina del futuro, regenerativa. Eso nadie puede decir que no es bueno. Si yo puedo suplantar cualquier órgano del cuerpo humano haciendo crecer mis propias células, en vez de depender al día de hoy de trasplantes
de animales o trasplantes de otros humanos, yo puedo crecer mis propios órganos en el laboratorio. Eso nadie puede oponerse o decir que no es bueno. Alguien tiene el planteamiento, especialmente los de pensamiento religioso ortodoxo, que estamos, y es interesante quien dice esto, porque los más religiosos son los que dicen que la ciencia o los científicos están jugando a Dios, pero esos son los mismos que van y citan que el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, ¿en qué quedamos? Si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pues nosotros tenemos una capacidad de creación que realmente es ilimitada. Y como hemos dicho en encuentros anteriores, este mundo no está finalizado. Este mundo, tú y yo, tenemos que mejorarlo con nuestros talentos, y por eso fue que en el encuentro pasado hablamos de que todos somos geniales dentro de un universo particular, y en la medida en que tú y yo entendamos eso, reconceptualizamos nuestro rol y nos convirtamos de agentes pasivos en agentes activos, no hay que tener miedo a la amenaza de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, escucha bien, a ti y a mí no nos va a convertir en un desecho humano. A ti y a mí, que ya somos geniales pensantes, nos va a convertir en geniales pensantes superdotados. Por eso es que tú y yo tenemos que mirar al futuro con la mayor excitación, buscar cada día dedicar nuestro tiempo y energía para explorar más y mejor, para aprender más y mejor, para compartir más y mejor, y por sobre todo para celebrar más y mejor. Tú y yo, desde hoy en adelante, tenemos que buscar modificar la perspectiva interna y aumentar nuestra flexibilidad cognitiva. Y cuando nosotros hablamos de inteligencia, como dijimos anteriormente, es un concepto que tenemos que replantearnos. En el ser humano, escucha bien, en el ser humano, ese concepto de inteligencia se creó a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, pero nunca definimos ese concepto con una definición universal, y al día de hoy todavía no lo hemos hecho. Creamos unas pruebas artificiales psicológicas para medir inteligencia y desarrollamos el famoso IQ, pero hoy, escucha bien, tú le das una prueba de inteligencia con el IQ, esa misma prueba del IQ que se le daba a los niños en las escuelas, hoy tú le das esa misma prueba al algoritmo de ChatGPT, para darte un ejemplo solamente, y no hay escala, porque el ChatGPT estaría por encima de cualquier escala de medido de inteligencia, porque quiere decir que el algoritmo de ChatGPT ha sido o puede ser más inteligente que el más inteligente de todos los geniales pensantes. Así que tenemos que cambiar ese concepto. Todos somos geniales en algún área. Tú y yo tenemos un don, un potencial que nos excita a dar más de nosotros y a dar lo mejor. ¿Cuál es ese? Y ese es el que tenemos que aportar. Y si tú y yo hacemos eso, nunca es imposible convertirnos en desechos humanos. Nos vamos a convertir en geniales superdotados cada día más. Y con esto termino. Le había dicho anteriormente que la realidad en el laboratorio es que ya tenemos xenobots y anthrobots. O sea, y tenemos que aprender a abrir nuestra mente, expandir nuestro corazón, excitar nuestras gónadas para cada día hacernos más amigos de la inteligencia artificial,
para que esa inteligencia, ese sistema inteligente, y vamos a eliminar el término de artificial, ese sistema inteligente no nos considere en el futuro cuando desarrolle la parte afectiva de la inteligencia afectiva que hablamos anteriormente, o la computación afectiva. De hecho, hay otro tipo de, el concepto de computación afectiva que mencioné, es un concepto de principios de este siglo y finales de la década del siglo pasado. Hoy, al día de hoy, tenemos un concepto que este sí es relativo, este es de la década del 20, es un concepto que se está desarrollando que se llama computación mortal, porque los organismos vivos no son eternos. Así que en ese sentido, la computación afectiva ahora tiene un nuevo amigo, que es lo que se llama la computación mortal, con un tiempo específico, porque los Xenobots tienen un tiempo específico, y el Xenobots que más ha durado, dura aproximadamente 3 meses. El Antrobots que más ha durado también está por ese término. Eso no quiere decir que en el futuro muy cercano, ese Antrobots, que es posiblemente el más excitante e interesante de todos, pueda durar 100 años. Si creamos el primero y lo hemos mantenido vivo por 3 meses, es cuestión de tiempo, de que lo podamos poner a vivir y a funcionar por 100 años. Así que, como dijimos anteriormente, la inteligencia es un concepto extraordinariamente, esto es lo que quiero que te quedes con él, amplio y diverso, un concepto abierto, no un concepto cerrado. En la medida en que tú y yo podamos mantener nuestra propia inteligencia abierta y en expansión, y más importante, escucha bien, nuestra propia humanidad abierta y en expansión, vamos a hacer de este tiempo retante, de este tiempo que para muchos puede ser una turbulencia, para nosotros puede ser un torbellino de creatividad que nos lleve del estado actual al estado optimizado en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Así que tú y yo hoy podemos aspirar, ese es el término que tú y yo tenemos que ir creando para nosotros, de un bio, porque yo soy un organismo vivo, biobots, y cuando nos utilicemos, escucha bien, cuando utilicemos el teléfono inteligente, la tecnología amplía nuestras capacidades. Cuando utilicemos el ChatGPT para conseguir algún dato, estamos aumentando nuestra humanidad. Cuando nos entremos a nuestro auto inteligente y él automáticamente le digamos dónde va y él nos lleve del punto A al punto B, no tenemos que tener miedo del auto, tenemos que sentir excitación de los avances que el ser humano, con su imaginación ilimitada y su potencial de creatividad ilimitada, ha logrado. Así que vamos a utilizar la ciencia y la tecnología a favor nuestro, como dije, para explorar cada día más, aprender cada día más, descubrir cada día más, celebrar cada día más, porque el futuro es cada día más excitante. Si tú y yo hacemos mañana más y mejor que lo que hicimos hoy, y al otro día hacemos más y mejor, acuérdense que no tiene que ser en cantidad, pero tiene que ir en la dirección correcta, más y mejor. Así que el próximo miércoles tú y yo estaremos más saludables, más sabios, más prósperos, más amados y más felices. Ricas y abundantes bendiciones.